Bienvenido, bienvenida a mi canal Vuelo a la Libertad. Muchas gracias por estar ahí y muchas gracias especialmente a los vegetarianos. Porque en el vídeo pasado, en el artículo pasado, toqué un tema que era muy delicado. Dudé en tocarlo o no tocarlo, porque he visto como en otros foros, en otros lugares, pues rápidamente hay personas que no son de una determinada práctica o creencia, sino son talibanes de una creencia. Y tenía miedo, pero bueno, veo que aquí el nivel es un poco más elevado y se toman las cosas tal como yo le decía, para que entiendas no que ataco una determinada creencia, una determinada forma, sino simplemente la razón por la cual la están queriendo promocionar, que simplemente es eso. De todas formas, hablaremos de este tipo de cosas más adelante porque es muy interesante la cantidad de falsas creencias que se han montado y mitos alrededor de eso, que incluso defienden la gente que es supuestamente espiritual. Esto es lo más importante. Lo segundo que quiero establecer es una serie de cuestiones aquí entre tú y yo. Estos vídeos no son para que tú tengas una mente catastrofista, sino para que tú conozcas tu enemigo y no te dejes embaucar precisamente con creencias como esto que estoy hablando ahora mismo, pensando en que lo que te están vendiendo te va a llevar a un nivel superior de no sé qué. Es mentira. Entonces, para mí, simplemente esto es un ejercicio que yo estoy intentando hacer contigo para que tú abras, digamos de una manera u otra, tu ojo interior, como yo digo, para que tú te des cuenta de cómo están jugando contigo, de cómo en un momento dado te están manipulando, de cómo, de una forma u otra, pues quieren que tú compartas ciertas creencias, porque esas creencias son de esta manera la que le da fuerza a lo que ellos quieren. Entonces, no se trata de que tú tengas un pensamiento catastrofista, no, sino positivo. ¿Entiendes? Positivo en el sentido de que tú creas en ti. Si le están dando tanta importancia a comerte el coco de esta manera, es porque tu coco es importante. No es otra cosa. Es que porque ellos saben que, como he dicho, ellos no tienen capacidad creadora. Cuando digo capacidad creadora, es creativa, inventiva. Solamente pueden replicar lo que otros crean. Esto es así, el mal funciona de esta manera, no tiene esa capacidad creativa. Tú piensa un detalle, es un momento, un ejemplo. En aquellos lugares donde domina su máxima creación, que son las religiones, y las religiones en plan fanático, como pasó en el medievo en Occidente, el atraso tecnológico, humano, de todos los órdenes, es siempre brutal. No tienen capacidad. Y hoy en aquellos países donde la religión predomina como gran valor, donde ahí están en el primitivismo más absoluto, a menos que tengan un pozo de petróleo debajo. Pero ellos no. ¿Por qué? Porque todo lo que represente las creaciones que hacen el mal, que es simplemente esas estructuras que repiten siempre, no inventan, no aportan. Te tienes que dar cuenta de que yo no te estoy hablando para que tú digas, ¡ay, qué mal, qué tal, y esto me van a hacer! No. Que tú pienses de esa manera positiva. Que como decía Neville, que si quieres riqueza y si quieres fama, ves a por ello. Nada más. ¿Por qué? Porque comprenderás a través de ello la grandeza de lo que llevas dentro. Te pasará como cuenta en la Biblia que dijo el rey David cuando moría, Dios siempre habló por mi boca. Entonces, no es que Dios estuviera dentro de él y hablara, sino que él tenía esa capacidad divina, creadora, que es lo que estamos hablando. Entonces, lo peor que hay es que tú llegues a pensar en un momento que no puedes hacer nada. Porque en el momento que no puedes hacer nada, efectivamente no puedes hacer nada. Y ahora lo veremos y hablaremos más de ello. Existe, por otra parte, un error de los grandes, de las personas grandes. Hay una serie de personas grandes, conocida, famosa, y que incluso respeto mucho. Por ejemplo, ya nos falta Salvador Freixedo. Siempre echaré de menos no haber podido hablar con él alguna vez, porque creo que se podía aportarle cosas importantes. Tienes un David Icke, por ejemplo, que para mí también ha hecho grandes aportaciones, y tienes otros. Y, por ejemplo, el mejor ejemplo, si tú quieres, es de David Icke, que en un momento muere su madre y escribe que se alegra de que por fin haya partido de esta Matrix. Y este es un error. Este es un error importante porque yo te he querido mostrar también a lo largo de estos vídeos no simplemente contarte una historia, sino que tú comprendieras algo que yo comprendí hace mucho. Que esto no es una cárcel simplemente física donde te imponen leyes, normas y demás, sino una cárcel
energética, donde gracias al control mental que te hacen, también controlan tu energía. Por eso yo he hecho tantos ejercicios y he dado tantos ejercicios y he hecho tanto hincapié en la energía. Vete a mi web, vete a mi blog, que por cierto, no lo he dicho, pero si esto te gusta, suscríbete, dale me gusta, compártelo y vete ahí para ver cuál es realmente mi mayor interés. En mi web verás que mi mayor interés es tu crecimiento, tu desarrollo, solución de problemas, y utilizo fundamentalmente programación neurolingüística y regresiones a vidas pasadas. Pero nunca regresiones a vidas pasadas como ese barniz psicomístico que algunos le quieren dar. ¿Por qué no? Es una herramienta. Pero sea como sea, a lo que voy. A lo largo de estos artículos, estos vídeos, lo que he querido mostrarte sobre todo es algo que yo descubrí hace tiempo. Que esto no es simplemente una cárcel física, sino psicológica, psíquica, mental. Y gracias a los programas que te instalan aquí, sigues en la rueda dando vueltas, porque lo que importa es el ser que tú eres. Y el ser que tú eres, bueno, pues este es un lugar más, pero el universo es inmenso. Y bueno, pues eso es lo que tú tienes que entender, que esto no es un mensaje negativo, sino es un mensaje positivo mostrándote la fuerza y el poder que tienes, la capacidad que tienes y despertándola. Y mostrándote cómo estas personas grandes, incluso grandes y reconocidas, no lo han captado, no lo han visto, pero yo te lo estoy diciendo a ti. Porque si tú comprendes eso, podrás comprender lo que dice en el Dhammapada, en esos versos 153 y 154, que una vez que ha caído el condicionamiento, la columna central, el pilar central se ha derrumbado y no se volverá a construir esta casa, este entorno dentro de ti o para ti. Y esto es lo que yo quiero que tú veas en esto que estamos hablando. Otra consideración antes de hablar es que yo no me voy a meter en qué es este espacio. Quiero decir, este espacio es plano, tierra plana. Oye, lo de la tierra plana tiene muy buenos argumentos, ¿eh? ¿Es redondo? Oye, lo de tierra redonda tiene muy buenos argumentos. ¿Es un holograma? Oye, lo del holograma tiene muchos argumentos. Bueno, ¿y qué? Si al final estamos capturados aquí precisamente por ese condicionamiento, vamos a liberarnos del condicionamiento, vamos a quitarnos todo eso y no perdamos tiempo con cosas. Hombre, como entretenimiento está bien, siempre hay que entretenerse con cosas, y yo lo digo siempre, viene bien. Pero vamos a lo esencial, a conocimientos que pueden ayudarnos a acumular dentro de nosotros cosas importantes. Como decía Castaneda, en el momento decisivo, en el momento del salto al infinito, ¿de qué te sirven ciertos conocimientos? ¿Para qué? Los conocimientos más importantes son los que tú ya has podido interiorizar con tu experiencia, los que hayas vivido, los que hayas trabajado dentro de ti. Los demás, para nada. Y además, se te olvidarán si tienes que volver, con lo cual tampoco es esencial. Otra cuestión que quiero hablar aquí, como vamos a meternos en ello, es el tiempo. Mira, es muy infantil pensar como he visto a alguna persona que dice, no, es que no tenemos referencias porque estas personas que vuelven el tiempo atrás en regresiones no te dicen el tiempo y tal, no te dicen tal. Mira, eso es infantil, por favor, no me digas eso. Porque eso significa que no conoces, no tienes ni idea de lo que estás hablando. Cuando tú trabajas con una persona en regresiones, solamente te puede dar fechas si tiene conciencia en aquella vida concreta de las fechas según la cronología nuestra. Quiero decir, se va la persona a una vida de un indígena en las grandes praderas norteamericanas, allá, lo que sé, por nuestro siglo XV, XVI, XVIII, lo que sea, ¿de acuerdo? Y no te va a poder decir la fecha. No tiene ni idea. Te vas a un japonés de su época feudal, que es muy larga y además es muy, como decirte, es muy homogénea en cuanto a que no hay grandes cambios. Y no te puedo decir si está en el siglo XII, en el siglo XV, en el XVI, porque no tiene memoria cronológica. A lo mejor resulta que tiene suerte y dice, el que manda es el Shogun no sé cuántos. Entonces te vas y dices, Shogun no sé cuántos, 1400 y pico. Vale, pues entonces, pero no puede tener otra. Incluso en nuestro tiempo, en nuestra cronología, si la persona es analfabeta y está en el siglo XIV, pues no te va a decir estoy en el siglo XIV porque ni siquiera tiene eso. ¿De acuerdo? Entonces, no seamos tontos. Porque es absurdo pensar que una persona que regresa puede tener ese conocimiento. Y cuando te vas a épocas tan largas, tan atrás, las pocas personas, porque son con cuentagotas lo que al cabo de los años me han llegado con esto. Siempre he dicho que las que me han llegado y han podido ir hacia atrás se han liberado de muchas cosas antes, han saltado muchas cosas, 6, 7, 8, 9 regresiones.
solamente una en la quinta regresión saltó. Y cuando saltan, no saltan porque digan, voy a mirar qué había. No, es porque hay una inquietud interna, un deseo interno. Y esto es una cosa que debo repetir, porque no se entiende bien y hay personas que no lo entienden. Muchas veces tú crees que tú vas en una dirección porque tú deseas algo, porque tú buscas eso y piensas que vas ahí, pero en realidad estás yendo hacia atrás. Estás intentando recuperar lo perdido. Estás inconscientemente queriendo recuperar algo que hubo en tu pasado. Mira, tú puedes desear conocer, por ejemplo, no sé, imagínate que tú no has probado nunca, yo qué sé, no te puedo decir, algo, la paella valenciana, por decir algo. Paella valenciana, por decir algo. No la has probado nunca. Ahí puedes decir, pues mira, me apetecería probar una paella valenciana, por ejemplo. Pero tú nunca vas a tener antojo, necesidad profunda, deseo profundo, a menos que conozcas ese sabor. Tú solamente puedes tener deseo profundo de algo, anhelo, cuando conoces algo, antojo cuando tú conoces de algo y la memoria interna dice, quiero esto, lo necesito. Bueno, pues pasa lo mismo. Muchas veces las personas no buscamos algo porque estamos en esa dirección, no, que quiero eso porque tal. No, estás apuntando hacia atrás para recuperar lo que pasó. Como muchas veces en tu vida, y es lo que está pasando ahora en el mundo, las personas no tienen miedo por lo que pueda pasar, sino porque arrastran tantos traumas que la mayoría han entrado sin saberlo ni nada en regresión. Lo expliqué en otro artículo. Y están recordando muertes del pasado, epidemias del pasado, masacres del pasado. Inconscientemente se están asociando con lo peor del pasado y así están de histéricos. Pero no lo saben. Pero los que dirigen estos sí que lo saben. Ellos no ignoran nada. Por eso te decía que esto es un conjunto y se maneja tanto abajo como arriba. Las dos cosas constantemente. Es una simbiosis entre las dos cosas. Ese símbolo del yin y yang también es real porque ellos conocen muy bien que no simplemente en la parte positiva, sino también la parte negativa que tiene, porque todo tiene esas dos partes. Entonces, eso en cuanto al tiempo. Y ya llevamos mucho, no me quiero arrollar más, quería decir algo sobre el tiempo, pero no vamos a entrar en ello ahora. Entonces, vamos a entrar en materia. Esto, ¿cuándo empezó? Según las regresiones que yo he visto, según el trabajo que yo he visto. Mira, lo más lejano del tiempo que he podido observar es un caso en el cual la persona salta a un tiempo de lo que sería, y explico en mi libro, desde el otro lado, los constructores de mundos. Los constructores de mundos no es que crearan vida, es que de alguna manera preparan hábitats, lugares para albergar la vida. Planetas que quizás no estaban suficientemente estabilizados en su eje, que no tenían ciertas condiciones propicias para la vida, pero que sí, por su situación, podían dar lugar a ello. Gente que podía desplazar planetas fuera de su órbita para situar en órbitas mejores, gente que podía crear todo eso, que podía llevar a cabo todo eso. Y el recuerdo es que crean pues, un espacio de vida para que, y esto lo digo ahí en ese libro, y es algo que saltó en esa regresión, porque es un acuerdo al más alto nivel. Es como si hubiese más arriba del todo, una entidad o entidades o lo que sea, superiores, que ya no tienen nada que ver, digamos, con la parte física, pero que sí que participan en darle a esos espacios la vida que necesitan. O sea, aquello que te acuerdas que han dicho siempre que venimos a experimentar la existencia. Sí, es eso, pero no esta existencia que tú conoces hoy, sino la existencia que ellos crearon, donde tú puedes experimentar la vida en toda su grandeza, la vida en todo su esplendor, con una genética que te permitía percibir cosas increíbles y que algunas personas, pues incluso hoy siguen percibiendo, que son los auténticos videntes, no los vendehumos, las personas que han tenido capacidades sanadoras extraordinarias, pero que son siempre escasas. Normalmente lo que más hay son, como digo, vendehumos. Y conectarte, por ejemplo, con la naturaleza de una forma que no podemos imaginar hoy. De una forma imposible. Mira, te voy a contar una experiencia mía que solamente se dio una vez. Yo estaba viviendo en Londres y vivía en Fulham, sitio muy agradable, una serie de casas, una especie de urbanización,
con sus jardines. Hay muchos parques ahí en Londres, por cierto, y muy diseminados. Y hay zonas así donde hay edificios altos, pero hay muchos barrios donde las alturas se han respetado y, no sé, tiene su encanto, ¿no? Y yo una mañana salí y de pronto me quedo mirando y digo, uy, está cayendo rocío. Pero claro, extiendo la mano, miro y miro los coches y no era rocío. Y entonces de golpe recordé algo que me había dicho una persona hace tiempo, de su capacidad de ver caer energía, llover energía. Yo estaba viendo por primera vez en mi vida y por última vez en mi vida, no lo he vuelto a ver, llover energía. Era increíble. La sensación era abrumadora. Yo no soy vidente, pero sentí eso, sentí esa conexión con todo, sentí de pronto, sin hacer meditación, sin hacer nada, simplemente de golpe lo ves y dices, eso es rocío, pero si no hay rocío, si no hay nada, era energía. Yo me imagino poder vivir con esa percepción constante de lo que es la realidad, poder quizás, como decían los antiguos, oír el lenguaje de los pájaros, poder escuchar todo esto, poder vivir auténticamente con esas dimensiones, con vidas realmente largas y demás, pues debía ser una experiencia grande. Y esto es también lo que han visto ciertas personas que han hablado conmigo. Se han visto en tiempos donde no te pueden decir cuándo fue. Te dicen con voz de asombro, sobrecogidos, es que son miles y miles de años, no te puedo decir, sé que es muy atrás en el tiempo. Y otro detalle muy importante, cuando una persona proyecta, como los que hacen autorregresiones muchas veces para sentirse bien y encontrarse un tema espiritual de ellos, una conexión y una línea evolutiva que se inventan, porque se la inventan, sinceramente te digo que se la inventan, o sea, no me lo creo, perdona, toda la experiencia de 20 años me indica que no es así. Entonces, bueno, pues cuando viene una persona de golpe se encuentra en la piel de uno de estos seres, no te creas que de pronto dice, oye, yo es que soy y tal y cual. No, se siente pequeñito, se siente pequeñita, se siente sobrecogido, se siente acongojado. Porque dice, ¿cómo es posible que yo haya sido algo tan grande y sea algo tan pequeño? Claro, esta persona, te he dicho que normalmente se ven 7, 8, 9 regresiones antes y se han visto en vidas, se han visto en cosas terribles, se han visto en miserias, se han visto en tantas cosas y de golpe se encuentran ahí en un pasado con una tecnología que no tiene nada que ver con la nuestra, con un montón de cosas que no tienen nada que ver con la nuestra y con una grandeza enorme. ¿Qué encuentran estas personas normalmente? ¿Qué encuentras? Bueno, encuentras casi siempre, no siempre, pero casi siempre, guerras, destrucción, huida de centros donde vivían para intentar salvarse. Esto es algo repetido. Yo lo he visto no una vez, sino varias. Directamente esconderse, por ejemplo, refugiarse en cuevas para evitar ser atacados desde el cielo. Pero para evitarse, sobre todo, ser detectados. Lo que buscaban era esconderse, sobre todo esconderse. Decirte, por ejemplo, otra cosa, tampoco pueden decirte el mismo nombre del sitio, porque para ellos tenían otras cosas, todos nombres. Decirte, por ejemplo, no, hablarte de cosas magníficas, pero no es un rey, ¿no? Es una persona que vive allí de una forma magnífica, de una forma muy buena. Somos potentes, somos poderosos, tenemos de todo, tenemos nada, nada nos falta y más. Y sabemos que no nos pueden atacar porque para atacarnos tienen que hacer como en otros sitios, que lo han llenado de gente, han traído gente de fuera para invadirnos. Aquí no pueden porque nosotros dominamos el mar. Ya. ¿Y qué pasa? De hecho, la persona empieza por el final de lo que ahora te voy a contar y luego se remonta a ese conocimiento. Va al trauma. El trauma es que mueren sepultados, ahogados por las olas porque el ataque viene ya para hundir su isla, destruir el espacio donde vive. Quiere decir, la regresión empieza ahí donde se está ahogando, donde se está muriendo, donde está perdiendo toda esa grandeza, donde está perdiendo todo eso, y entonces le remontas al tiempo anterior y descubre la persona quién era y por qué echa tanto de menos dentro de sí esto. ¿Era la Atlántida? Pues no sé, puede ser, la persona no te lo define. Pero si piensas en el libro de Enoch que te comenté y el diluvio universal que fue creado por el Yahvé
Si piensas en esos árboles gigantes, que ahora mismo no recuerdo la cita en la Biblia, pero que esos árboles gigantes donde se alimentaba toda la gente de ese árbol, de sus frutos y se cobijaba debajo de ellos, una especie de película como de Avatar, pero que lo explica así, y llega el Dios y tal al árbol se lo carga y se carga todo y lo destruye, pues tienes una idea un poco del Dios que existía. Por eso no hace falta ser muy listo para darse cuenta, y vuelvo atrás, que el judaísmo y el cristianismo son incompatibles. No son compatibles, es un híbrido que se hizo. De hecho, uno de los libros satánicos que comente el Talmud babilónico, porque de Babilonia viene lo más satánico que te puedes encontrar. En aquel momento tenías, digamos, dos focos, uno era Egipto y otro era Babilonia, y Babilonia, la zona esa, era bastante de los ritos, digamos, más satánicos, que dice, si piensas que aquel te quiere mal, te quiere hacer daño, te quiere matar, antes de permitírselo, mátalo tú. Esa es la idea, ese es el concepto que tienen, esa es la idea que tienen ahí atrás. Con lo cual, ¿qué puedes esperar de todo eso? No puedes esperar otra cosa. No puedes esperar grandes bondades ni grandes de nada. Entonces, es muy fácil darse cuenta que son cosas incompatibles, pero han querido ser compatibles, ¿por qué? Porque lo necesitan para dirigir todo esto. Y volvamos ahora mismo otra vez a este tema. Hablan de refugiarse en cuevas, hablan de muchas cosas. Yo incluso he encontrado personas, como he dicho, que recientemente me encontré con una persona que te habla de la vida en cuevas. No me fue muy específica porque era una persona que no lograba clarificar muchas cosas, pero en otras relaciones he podido presenciar, he podido participar en la experiencia de personas que te decían que veían perfectamente la oscuridad, que las cuevas para ellos eran un lugar aceptable porque podían vivir en ello, no necesitaban luces, que las tenían, su tecnología lo permitía, pero que no lo necesitaban. Y de hablarte de esta persona que está mezclado con otra especie de raza más oscura, más primitiva, pero que por una serie de razones que ahora no vienen al caso, pues se encuentra ahí metida, es muy diferente físicamente, pero tiene la capacidad para desplazarse por todas esas cuevas con facilidad, porque puede percibir, puede ver, puede darse cuenta de todo lo que hay ahí, incluso los peligros animales, ¿de acuerdo? Entonces, te vas encontrando con personas que te repiten siempre lo mismo. Un pasado glorioso, enorme, y una destrucción. Una destrucción que les lleva a la aniquilación de lo que tenían y lo que vivieron. Un detalle, los lapones tienen una antigua tradición que dice que ellos llegaron al Ártico llevados en pájaros metálicos. Atentos. Y las personas que hablaban antes de regresiones te hablan de auténticas invasiones de gente que no era de su tierra, que fue importada de fuera y con la que tuvieron que luchar, pelear y demás a brazo partido, y mucho más salvajes, mucho más primitivos, digamos, que los soltaron aquí a buscaron la vida, encontraron de golpe unas civilizaciones mucho más avanzadas y fueron a por ellas. Entonces, aquí entramos en una cuestión que es la diferencia entre inducción y deducción. Mira, la inducción es una forma de razonamiento que utiliza datos concretos para llegar a conclusiones generales. Los datos concretos que te he estado dando hasta ahora son los más, ¿cómo se podría decir? Los más reales posibles. O sea, sí, de acuerdo, tú puedes decir, bueno, pues no veo muy real el tema del catolicismo, lo hayan inventado, no sé quién. Bueno, pero utiliza lógica. No son compatibles. Pero otros datos están ahí. Puedes leer. Entonces tienes datos y vamos a intentar llegar a conclusiones generales. Entonces, ¿qué hacemos? Recolectamos datos, los observamos, identificamos patrones y llegamos a conclusiones. Esto sería el trabajo en inducción que estamos intentando hacer. Entonces, no sabemos cuándo empezó. No lo sabemos. Pero si es cierto, lo veremos, que hace 300.000 años, ya en África, los africanos existían, olvídate de la madre común africana, porque eso todos los inventos que se han montado, y ya se sabe que es falso, lo de la mitocondria, todo esto es falso, o sea, no, simplemente tiene una obsesión para llevar a cabo ciertos planes de eliminación de ciertos grupos y demás, de darle mucha importancia a otro para unirlos, y ahora lo veremos, contra los demás, ¿no? Nada más. Pero además de común africano no existió. Pero si realmente nos encontramos como hace 300.000 años en África, ya había esos asentamientos.
que en Siberia también había asentamientos humanos y que también los había en Centroamérica, determinados asentamientos, podemos pensar que la invasión real empezó hace esos 300.000 años. La invasión real. Ya ahí pudo empezar, si esos datos, como digo, son reales. ¿De acuerdo? Sin embargo, eso no significa que las civilizaciones que están andando aquí, en ese primer momento, se sintieran amenazadas. O hasta que no empezó a crecer demasiado esa masa que importaron, no se vieran amenazadas. Pero podría empezar a pensar en fechas. Estamos intentando con ciertos datos llegar a conclusiones. Cuidado que esto es muy difícil, porque por eso es así. Y además nos estamos encontrando con las mentiras oficiales, porque siempre hay mentiras oficiales para sostener ciertas ideas. Entonces podemos hablar de eso. ¿Por qué? Porque vemos que ha seguido existiendo esas civilizaciones. Curiosamente podían venir de lugares diferentes porque, por ejemplo, Egipto parece que está más relacionado con Orión y las construcciones que existen en Centroamérica más relacionadas con las Pléyades. Con lo cual parece que quizás estaban llamando una cosa o otra. La desaparición de unos y otros es muy llamativa, pero acuérdate de los TP que te hablaba en otro artículo, otro vídeo, que fueron enterrados. Y acuérdate de una cosa, por ejemplo, de ese huevo de avestruz que te mostré, que en principio, cuando no había ningún problema, te decían que era Nagada primero, hace 7.000 años, y vamos a tomar esa fecha como 7.000 años que luego tienen de montar, y esas pirámides las ves que están rayadas. Claro, ellos te dicen ya muy astutamente que es que el artista rayaba todo, ¿vale? ¿Y si el artista simplemente se limitaba a reflejar lo que veía? Pregunto. Si esto es así, significa que 5.000 años antes de Cristo, 7.000 años atrás, ya las pirámides habían perdido su revestimiento. Pero si habían perdido su revestimiento y nos han contado que lo perdieron porque lo quitaron para hacer obras y construir con ello los que vinieron después, pero si estamos remontándonos que hace 7.000 años ya habían quitado el revestimiento, ¿quién lo había quitado? Quiero decir, te sigo diciendo que tú te tienes que hacer las preguntas. Tú tienes que preguntarte a ti mismo, ¿quién quitó el revestimiento? Pues alguien que no quería que leyeras lo que estaba ahí. Alguien que no quería que tú comprendieras lo que estaba ahí. Todas esas civilizaciones, todas, vemos que hay un punto, y sobre todo relacionado con el clima, hace 12.000 años, algo pasó ahí muy gordo, muy importante, y todas esas civilizaciones, todas estas cosas, los TP y todo, estamos hablando de algo alrededor de 12.000 años. Sí, luego pudo subsistir, pudo mantenerse, pero ya de mala manera. La grandiosidad que tuvo aquello desapareció. Y aquí entramos en otra cosa que quiero desmitificar. Los alienígenas ancestrales. Mira, si observas, y vamos a más datos para llegar a conclusiones generales, las pirámides, como concepto constructivo, no es que es algo que llegaran de golpe los alienígenas y dijeran, os vamos a dejar un recuerdo, os ponemos aquí 3 pirámides para que tal. No. Y ahí tal. No, porque están en la península de Kola, están en Alaska, están incluso fuera del mar, están por todas partes. China está plagada de pirámides. Pero claro, os he hablado de ese poder que está por encima. Y ese poder que está por encima no quiere que conozcas esa historia. ¿Y qué han hecho en China? Plantar árboles encima. Les han plagado de árboles y en unas pocas décadas ya no quedará nada. Las raíces habrán destruido aquello. No quieren que conozcas el pasado. En Bosnia, claro, Sahiga Wass llega allí y dice, no, estas no son pirámides. ¿Qué va a decir Sahiga Wass? Mira, se están aterrorizados de lo que se pueda descubrir. Lobsang Rampa, que demonizaron, pero demonizaron como otros tantos otros, como Castaneda, como Oso, como tantos otros. Cuando llega un momento dado, el juguete ya no les da el resultado que ellos quieren, van a destruirlo, de una forma u otra, te lo garantizo. No te quedes nunca con lo aparente, cuidado. Y tenía un libro que se llamaba La caverna de los antepasados. En La caverna de los antepasados, él explicaba cómo hay una serie de lugares en el mundo donde los antiguos, los ancianos, donde estas civilizaciones dejaron muestras de su tecnología, dejaron ese, digamos, ejemplo de lo que ellos tenían, ¿de acuerdo? Lo dejaron, ciertas cuevas. Entonces, ¿por qué Sahiha Wass prohíbe a un momento dado hacer una prospección con sonar
en la planicie de Giza? ¿Por qué prohíbe investigar sobre esa pata de la esfinge que tradicionalmente se ha dicho que ahí estaba escondido uno de esos depósitos? Porque están aterrorizados de que sea verdad. Porque entonces, ¿cómo podrían explicarte la historia de la humanidad? ¿Cómo podrían seguirte vendiendo este cuento? ¿Qué podrían decirte? ¿Y qué podrían encontrar? Claro. Porque imagínate que han dispuesto un artilugio audiovisual para nosotros que todavía funcione, imaginemos, y que te explica cuál era la real historia. Y quién realmente les destruyó. Y quién realmente pasó a usurpar el poder. Mira, hay una cosa muy interesante, y te lo voy a decir ya de paso, ya que estamos ahora. Si el día de mañana, que están detrás de ello, aparecieran los extraterrestres, que yo he dicho que como te los planteen, serán colegas de los que están ahora mismo, pero si realmente vinieran, hay una prueba, digamos, del algodón. Porque como llevan viniendo toda la historia y muestran que vienen toda la historia, explíquenme ustedes qué pasó aquí hace 12.000 años. Porque está claro que tantas pirámides y demás responden solamente a un patrón de una civilización que estaba ahí y por la razón que fuera, acuérdate que en la pirámide del Sol las placas de mica relacionadas con la electricidad y cómo luego enterraron la base, ¿entiendes? No sabemos qué tenía alrededor la gran pirámide, pero te digo una cosa, el sarcófago de la Cámara Real no cabe en un sarcófago de un rey, no cabe. El de Tutankamón no cabe, o sea, que es para otra cosa, no tenía ningún sentido, tenía otro sentido totalmente diferente. Iba por otro lado totalmente. Entonces te encuentras que bueno, preguntarles, ¿qué pasó? Y si no te lo pueden explicar, o no te lo explican de una forma razonable, o algo concretamente que te den razón, serán unos impostores. Eso lo sabrás. En el momento que no te expliquen qué fue todo eso, o te den una explicación dentro de lo que tenemos aquí aceptado, serán unos impostores. Entonces, únicamente quiero hablarte de un artículo que se llama La composición racial de los egipcios originales, de un tal John Tiffany, que fue escrito en enero de 2004. No te puedo pasar el artículo, porque esto pertenece a esa biblioteca que tengo de artículos de la editorial Streicher, que ha sido prohibida. Entonces, tengo los artículos, pero puedo buscarte, creo que la versión en inglés, porque en inglés, bueno, los ingleses, ahí se tiene más información siempre que nosotros, y ahí te lo puedo buscar para que lo leas. Y en este artículo quiero leerte algo, porque para que entiendas el tema de la manipulación. Dice lo siguiente: hay una teoría afrocentrista. ¿Qué es el afrocentrista? Pues la que pretendió decirnos que todos descendíamos de una madre africana y la que pretende que en un momento dado, pues que la raza más importante y primigenia de este planeta fue la negra. Entonces, en esta teoría, para que te comprendas un poco todo, cuando de acuerdo con la voluntad de Alá, la Tierra fue separada de la Luna por una explosión en el año 65.998 millones antes de Cristo, no sé, una cifra brutal, apareció en el planeta la raza negra. Apareció. Durante casi 66 billones de años, aquellos seres perfectos habitaron en la felicidad perfecta, hablando árabe y llevando la vida alegre y desinhibida que ahora se encuentra en las selvas del Congo. Bueno, ellos pretenden todo esto. Esto te demuestra una vez más lo ceporra que es la gente. ¿Tú sabes lo que decía Mahoma sobre el diablo? Dice, ¿quieres imaginarte el diablo? Mira la cabeza de un hombre negro. Era racista totalmente. Y él era blanco, era totalmente blanco. En los hadith habla de que era blanco. Y muy blanco. Entonces, quiero hablarte de esto porque en este artículo te puedes encontrar, cuando empiezas a investigar, que te dicen que es que los egipcios eran negros. Pero esto te va a dar idea de qué era, ¿no? Y te va a dar idea de ciertas cosas. Y sigo leyendo, porque habla de los cerebros. Si bien los cerebros más grandes no siempre están relacionados con una mayor inteligencia, tiende a haber una correlación. Tanto el hombre de Afalau como el hombre de Cro-Magnon, desaparecidos, tenían cerebros más grandes que el hombre moderno en promedio. Ambos tenían una capacidad craneal media de más de 1.600 centímetros cúbicos, mientras que el hombre moderno medio tiene una capacidad craneal de 1.326 centímetros cúbicos. El hombre moderno se refiere al conjunto total, ¿de acuerdo? Entonces estamos hablando de una capacidad craneal de 300 centímetros cúbicos menos, ¿no?
Los agricultores, y se supone que eran agricultores por los que han encontrado, pero claro, si tenemos las pirámides, pues estamos encontrando otras cosas. Si tenemos el Osirión, que es a 11.000, 12.000 años, estamos encontrando otra cosa, pero hay una cosa que es la historia oficial y otra cosa, los datos, ¿no? Pero esto es interesante porque dice, los agricultores que vivían en Tuxa, en el Nilo, alrededor del año 11.000 a.C., tenían una capacidad craneal de 1.452 centímetros cúbicos, casi idéntica al tamaño cerebral de los modernos europeos del norte, 1.453 centímetros cúbicos. Vale. Estamos hablando de que las sociedades más avanzadas de este planeta, al día de hoy, son las nórdicas en Occidente. Punto. Lo siento mucho. Mira, yo soy muy moreno, muy tal, pero bueno, los rubios estos, y a lo mejor están en un momento chalaos cuando vienen a España de vacaciones y se ponen hasta las orejas de cerveza ciertos de ellos, pero no dejan de haber creado las sociedades más avanzadas. Nos guste o no nos guste a los del sur, y esto es así, tecnológicamente, socialmente, en todos los sentidos, las sociedades más avanzadas han sido la del norte de Europa y la del norte. Punto. Las empresas más grandes, las universidades más importantes, los centros educativos más importantes, todo ha estado ahí. Y si tú te remontas al pasado, las obras más importantes de avance y en todos los sentidos han estado ahí. Lo siento mucho, pero esta es la realidad. Y entonces te están hablando que precisamente en aquel tiempo la capacidad cerebral era de eso, y los hombres de Cromañón que desaparecían eran un mayor. Entonces te dice, los naturales del Cairo moderno actualmente están en 1.302 centímetros cúbicos. Te está diciendo que hace 11.000 años antes de Cristo, ese tiempo, tenían capacidades craneales muy superiores al promedio actual. Por tanto, significa que descendían de algo que ya era grande de por sí. Además, incluso faraones de una época más reciente, donde se encontraron momias, por ejemplo, Seti I era pelirrojo. Y se ven muchas momias con ojos azules, que les han puesto los ojos azules. En la mayoría de todas las momias antiguas del antiguo Egipto y demás, era una raza blanca. Era una raza, por tanto, descendía de algo que hubo ahí, que era de ese tipo. Ya te digo que cuidado, te lo estoy diciendo por lo que hemos dicho, coge los datos sueltos y te los traes para crear un patrón, conocimiento. Si eso le añades que hoy los que dirigen el mundo, gobiernan el mundo, tienen enfocado concretamente la destrucción de un determinado grupo, porque no quieren destruir otro grupo, van a por un determinado grupo, y es el grupo que se parece más o más similar o con más características similares al grupo que en su momento combatieron, lucharon y destruyeron, bueno, pues todo empieza a encajar. ¿Comprendes? Te repito, comprender para que si mañana te vienen unos extraterrestres y te empiezan a vender ciertas motos, digas, oye, mira, que esto es así. Es que los antiguos egipcios tenían este pedazo de cráneo, como hoy los nórdicos, que han hecho las sociedades más avanzadas del mundo, socialmente, educativamente y todo. Pero ese liderazgo, como digo, actualmente ya no lo quieren. Han llegado a un punto donde consideran, como consideraron con la época de los romanos, que tenían suficiente tecnología y podían parar el carro y meterse en una época feudal. Y ahora han llegado a la misma conclusión. Dicen, tenemos suficiente tecnología para ponernos a todos estos un código QR, a ponerlo a lo que sea y llevarlos donde quieran. Entonces, esto es todo lo que yo todo no, yo te podría decir mucho más, pero es muy largo esto. Y yo te estoy dando información que tú ya te puedes deducir qué había en este planeta. No eran grupos diferentes, era el mismo grupo que hacía lo mismo por todas partes. Un grupo que en un momento dado fue exterminado, diseminado, eliminado, que en algunas partes del planeta creo que dio tiempo a rescatarlos directamente, a dárselos y decir, mira, vámonos de aquí, vámonos porque esto va a ser un infierno. Otros no dio tiempo o no se pudo organizar. Ya digo, desde el otro lado hablo de esa guerra que se estableció con esos seres, como decía Castaneda, que vinieron del fondo del universo. Y son las cosas que algunas pocas personas con cuentagotas me han ido contando a lo largo de los años. Y yo creo que esto es así. Y viendo cómo se comportan los dirigentes de este mundo, viendo lo que hacen, todo encaja. Son piezas sueltas. Y puede parecer una locura, pero a lo largo de estos 5 artículos te he traído y te he llevado de unos conocimientos a otros para que tú
te hagas un conjunto de este conocimiento, pero no un conocimiento para que te diga, ¡ay, qué pobrecito! No, para que tú, a un momento dado, te fijes en lo que es realmente importante. ¿Y qué es lo importante? Que el alma, lo que llevas dentro de ti, tu conexión con el ser más elevado, esta es una casa más, nada más. Pero si tú te vas a enfrentar en este mundo, en un futuro, a una degeneración que quieren llevar y otros 1000 o 10.000 años de oscuridad, porque, bueno, lo he dicho muchas veces, en Occidente, en Roma, cayó Roma y lo que es la oscuridad que vino después, por mucho que me la quieran contar algunos que quieren blanquear la época medieval, no. En la época medieval se perfeccionó la esclavitud. ¿Por qué? Porque vendías tus tierras con la gente pertenecía a la tierra. O sea, es que la mentira que nos han querido contar es tan enorme que no cabe en horas de vídeo. Pero es que encima las personas se lo quieren creer porque les conviene creerse ciertas historias porque les suenan bien. Entonces, bueno, yo que te digo que esto no es un mensaje negativo. Esto es un mensaje para que tú te asientes, digas, ¿qué es lo importante? Lo importante es dejar de tonterías, darle vueltas. Y lo importante soy yo. ¿Y cómo yo puedo limpiar mi pasado? ¿Cómo puedo eliminar las cosas que me han ido marcando? ¿Y cómo puedo incrementar mi energía? Y ahí tienes esos trabajos que yo te he dejado en mi sección de ejercicios sobre la recapitulación, sobre cómo manejar tu energía, crear energía, sobre cómo meditar. Y eso es lo realmente importante. Lo demás, lo que pasó hace 12.000, 100.000, 300.000 años, ya da lo mismo. Es indiferente. Y te podría contar más cosas, pero ya ha llegado el momento de cerrar. Muchas gracias por estar ahí. Te deseo realmente lo mejor. Si no te deseara lo mejor, no te hablaría como te hablo, sinceramente. Así que, en fin, nos veremos pronto. Gracias, hasta luego.